Bueno, mi nombre es Astrid Arroyo, soy zootecnista y con la participación del doctor Nelson Martelo vamos a contarles en este espacio un poco sobre nuestra experiencia haciendo ganadería regenerativa. Inicialmente vamos a hacer una intervención y al final la idea es que respondamos preguntas y contemos un poco de las experiencias individuales en las empresas ganaderas que se manejan. Para un poco sobre nuestra empresa. Las Carolinas es una empresa dedicada a la cría de ganado bovino en el sistema de ciclo completo. Usamos en nuestro componente genético la raza Brahman comercial y al final del ciclo de producción obtenemos o producimos novillos para sacrificio. Desde el año 2017 producimos carnes sin químicos y digamos que esta fue una iniciativa para iniciar este proyecto de ganadería regenerativa. La empresa está constituida por 4 predios, ubicados en 3 subregiones diferentes del departamento de Sucre, por lo cual cada una presenta características ecosistémicas diferentes. Entrar un poco en materia sobre el tema del manejo holístico, podemos definirlo como una metodología de administración de tierras desarrollada por el ecólogo Alan Savory, cofundador del Instituto Savory, que se basa en el manejo de manada del ganado, lo que permite mejorar la eficiencia de los procesos ecosistémicos, el ciclo del agua, el ciclo mineral, la dinámica de las comunidades y el flujo de energía. El objetivo principal de este manejo es aumentar la concentración de materia orgánica en el suelo, con el objetivo de mejorar la capacidad de retención de humedad, retener carbono atmosférico y resiliencia a la sequía, principalmente en ecosistemas con distribución errática de la humedad. En adelante, el doctor Nelson nos va a comentar un poco sobre cuáles han sido los cambios que hemos realizado a nivel de empresa para iniciar el proyecto de ganadería regenerativa con manejo holístico. Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros empezamos a aprender un poco sobre el tema de manejo holístico más o menos en el 2013, cuando hubo la charla muy famosa de Alan Savory en estas TED Talks, y él hablaba sobre cómo podemos utilizar nuestros animales o los animales que tenemos en las ganaderías para mejorar, digamos, que los ciclos del ecosistema. Pues desde ese momento empezamos nosotros a implementar, digamos, que ciertas estrategias que iban de acuerdo con ese modelo. Obviamente fue un cambio, digamos, que tomó tiempo. Entonces, a partir de ese video empezamos a implementar ciertas estrategias. Como les comenté, pues fue un cambio que se hizo poco a poco, no fue algo que se hizo de una. Fuimos aprendiendo, fuimos viendo qué funcionaba, qué no funcionaba. Y digamos que el primer paso fue división de potreros. ¿Qué buscábamos con eso? Que digamos que pudiéramos hacer una mejor rotación, según lo podemos ver en modelos como Boissan y el manejo holístico. Una de las cosas más importantes es darle al pasto suficiente tiempo de descanso. Entonces,
decidimos empezar con las divisiones. Se hacían, digamos que muy cuadradas, siempre muy hermética. Al final cambiamos un poco esa estrategia y empezamos a hacer divisiones que fueran, digamos, más eficientes en temas como el agua. Entonces no tanto cuadradas, sino, por ejemplo, circulábamos una represa y de ahí sacábamos diferentes potreros. De esa forma, pues, hacíamos más eficiente el tema del agua. Ese fue el primer paso. ¿Qué problemas tuvimos? Digamos que no disminuimos el número de manadas o de lotes de ganado que teníamos. Entonces, la rotación no nos funcionaba muy bien. ¿Por qué? Teníamos, por ejemplo, 10 potreros y teníamos 5 manadas, ya que cada manada terminaba con 2 potreros. Cuando se comían el segundo, a los 5 días tenían que regresar al primero y ya. Ese potrero todavía no estaba en su condición óptima. Entonces fue uno de los... Sí. Sí, disculpe, es que cabe aclarar que antes no hacíamos manejada. Cuando se empezaron a hacer las divisiones, eran grupos clasificados por etapas fisiológicas. Entonces, debido a eso, no habían suficientes potreros para todos los lotes. Sí, y se hacían, pues, lo que hace uno, por ejemplo, es normal en las ganaderías en Sucre, que uno tiene las hembras de levante por un lado, los machos de levante por otro, los machos de ceba por otro, las vacas paridas por otro lado. Entonces teníamos por lo menos 5 lotes, y la rotación obviamente no nos cuadraba. Entonces ese fue otro cambio que hicimos. Después de algún tiempo nos dimos cuenta, bueno, aquí tenemos es que unificar lotes, y dejamos en una de las fincas, que es Bélgica, que está en las sabanas de Corozal, dejamos un solo lote donde están todas las hembras desde que nacen en esa finca, se destetan, quedan en ese lote, los machos van a otra finca, las hembras siguen ahí hasta que entran a su estado de reproducción, paren, quedan en ese mismo lote y digamos que de ahí no salen. Nosotros hemos tratado de simplificar todos los modelos. Anteriormente, digamos que también movíamos ganado constantemente entre las fincas. Entonces iban de las Carolinas a Bélgica, que está en Corozal, y después iban al río y se regresaban, y así era, digamos que constantemente durante todo el año. Eso lo hemos acabado. Entonces en Bélgica dejamos un lote de animales grises, Brahman gris. En las fincas del río hemos dejado otra manada de Brahman gris, solamente hembra. Y en las Carolinas manejamos, digamos que 2 lotes. Un lote Juan Camilo, ahora te activamos el micrófono para que puedas preguntar. Bueno, en las Carolinas manejamos 2 lotes, uno que son de machos, y digamos que en ese lote están todos los machos, una vez se destetan, y una manada de hembras con sus crías de color. Entonces ahí manejamos lo que queremos llamar, digamos, el Brahman rojo. Entonces, pues eso nos ha ayudado en el tema del manejo. A partir del 2017 aproximadamente paramos por completo el uso de químicos, que eso también, digamos, que fue algo bien interesante. Mucha gente estaba a la expectativa o no estaban de acuerdo con eso y pensaban que los potreros se iban a terminar desmontando, pero digamos que hemos visto que
que gracias al volumen alto de animales que entran a un potrero, ellos alcanzan a consumir gran parte de las plantas que salen en ese potrero. Entonces, digamos que acabamos con el tema de los químicos. Eso nos ha ayudado a que tengamos praderas mucho más diversificadas, plantas que en nuestra zona se conocen como arruina rico, los animales las consumen, bichos, todo. Digamos que muchas de las plantas que uno anteriormente combatía y siempre estaba peleando con ellos, ahora mismo digamos que hacen parte de la dieta de nuestros animales. ¿Qué queremos con eso? ¿Qué buscamos con eso? Al tener una aglomeración de animales en áreas pequeñas, el animal va dejando, digamos que heces y orina regadas por todo ese potrero. Entonces ahí estamos haciendo un círculo virtuoso porque ellos mismos nos están ayudando a abonar esos potreros. ¿Qué nos sirvió también o qué nos ayudó estos cambios? A que durante la época seca tuviéramos potreros en descanso. Entonces, algo que vamos a hablar más adelante es cómo hemos planificado la rotación para que nos sirva durante la época de verano, que como muchos saben, en el departamento de Sucre dura 4 o 5 meses. Actualmente la última lluvia que tuvimos fue en noviembre 8 y todavía no hemos tenido aguas. Entonces es bastante crítica la situación en la zona y gracias a estos cambios que nosotros hemos hecho, pues nos han ayudado a mantener los animales en los predios, no los estamos moviendo y tienen suficiente forraje para afrontar esas crisis. Nuestro plan, aquí como pueden ver, esta es la finca Bélgica. Hemos ido subdividiendo, como ven ahí, hay unos potreros que, como les contaba, son muy cuadrados, eso fue al principio. Ya hemos ido pues cambiando ese sistema y buscamos más que todo el beneficio o la cercanía al agua. Entonces trabajamos cerca al agua, hacemos mangas para que de esa manera más potreros puedan llegar a esos puntos donde estaban los bebederos. Y nuestro plan pues es seguir mejorando, digamos, en el tema de la cobertura de árboles, diferentes tipos de raíces. De esa manera los nutrientes que están en el subsuelo pues pueden subir a la superficie. Entonces, digamos que creamos ese círculo virtuoso. Ahí todavía ese plan lo hicimos en el 2017, 2018. Pues hemos ido subdividiendo un poco más, hemos ido mejorando algunas cosas que ahí no se ven. Aquí en Bélgica tenemos potreros más o menos de unas 2 hectáreas y manejamos unos lotes. El lote tiene aproximadamente 350 animales. Como les comenté, ahí son hembras con sus crías. Podemos pasar. Hablar entonces, un poco de la planificación. Entonces, uno de los puntos claves del manejo holístico y que se basa de Wassan es el tema de la rotación o planificación que se le debe dar a los animales. Es importante tener en cuenta, digamos, que cuánto demora el tipo de pasto que usted maneja en recuperarse. Entonces, basado en eso, basado en la cantidad de animales que tenga y basado en el tamaño de los potreros, nosotros creamos una planificación.
Básicamente tenemos dos tipos de planificación. Una para invierno, que es la temporada donde el pasto se recupera mucho más rápido, y una planificación para verano, que es donde, como les comenté, tenemos largas temporadas de sequía, en nuestro caso 4 o 5 meses sin una gota de agua. Entonces, obviamente, en invierno hacemos una rotación mucho más rápida para que el lote de animales pueda despuntar, y de esa manera, digamos que al tener pastos más altos, más grandes, ellos se recuperen mucho más rápido. Así, cuando llegamos a la época de verano, la mayoría de los potreros se encuentran con abundante forraje. En la época de verano, toca tener en cuenta cuál es la duración del verano, de la época seca en cada región, en la región donde ustedes trabajan. En nuestro caso, por ejemplo, son 5 meses, entonces tenemos que programar esa rotación para que los animales demoren esos 5 meses consumiendo forraje. Obviamente al final pues van a consumir un forraje seco, pero pues es forraje que está ahí, y es mucho más económico que comprar, digamos que alimentos fuera de la finca. Entonces eso ha sido una de las grandes ventajas que nosotros hemos visto, es la disminución en uso de productos externos. Hemos visto pues una disminución en el costo de insumos por esa razón. Como les comentaba, el beneficio de manejar los animales en manada es lo que se llama el impacto animal. Cuando se tiene animales agrupados en grandes lotes, digamos que lo que estamos imitando es lo que hacen los animales, por ejemplo, en África. Ellos van siempre agrupados con grandes cantidades de animales, rotando constantemente por las sabanas africanas. Entonces eso lo tratamos de imitar en un manejo, digamos que más controlado, que produce carne o produce leche. Entonces, de esa manera nosotros imitamos eso. ¿Qué hace eso? Como les dije, el esparcimiento del estiércol de una manera homogénea durante un potrero, por el potrero. Los animales, al estar agrupados, hacen afectan, digamos que el suelo, crean pequeños huecos donde cuando llueve pues el agua se va a mantener en esa zona y va a infiltrarse. Los animales también, digamos que destruyen de alguna manera los residuos que quedan en ese potrero, y de esa manera pues la materia orgánica se deshace pues más rápido. El tema de la saliva también es muy importante. Muchos estudios dicen que la saliva del animal ayuda a sanar, y así, a sanar la planta. Entonces son muchos los beneficios que dan en manejar los animales en manada. Entonces, Astrid, si quieres dar algún comentario adicional. Okay. Aquí es importante aclarar que qué animales representarían la manada en cada sistema de producción. En nuestro caso, en Bélgica, que es solo sistema de cría, la manada está representada por las vacas, pues vaca parida, vaca seca, novillas y hembras de levante, y los terneros que están ahí durante la lactancia. Pero en las Carolinas, donde también hacemos levante y ceba, tenemos una manada que está representada por machos de levante y por machos desde el destete, el levante, y machos hasta que llegan a una etapa de finalización. Una práctica interesante que nosotros iniciamos desde el año pasado,
durante la época de lluvias, teníamos un lote de novillos, los más pesados, era un grupo de 30 que iba despuntando en el plan de pastoreo. Es decir, llevábamos la misma secuencia de potreros con el mismo tiempo de ocupación, pero teníamos un grupo despuntando, porque sí, todos sabemos que en la medida en que tenemos más animales en un lote, y más si son animales que están en crecimiento, la ganancia de peso va a ser menor en comparación que si tenemos un grupo de 30 novillos pastoreando en potrero X. Entonces, eso nos permitió de alguna manera tener siempre novillos disponibles para vender. Eso por un lado. Y por otro lado, aclarar que de pronto si yo produzco ovejas, mi manada está conformada también por ovejas. Es decir, una manada está conformada y puede estar conformada por una especie de herbívoros que está manejada de manera planificada a través de, sí, planificamos una rotación de un grupo grande de individuos. Solo así se consigue el impacto animal. El impacto animal no se consigue como se hace en la ganadería convencional, donde, como lo mencionó el doctor Nelson, tenemos un lote de novillas, de 15 novillas, un lote de 10 machos de ceba. No. El impacto se consigue cuando tenemos suficientes animales que producen perturbaciones sobre el suelo, sin dejar de lado también las necesidades nutricionales. Por eso, dentro del proceso de planificación, tenemos en cuenta la disponibilidad de pasto. Hay potreros que lógico van a ser mejores que otros en cuanto a la producción de biomasa. Entonces debemos asegurar a través de nuestra observación qué tiempo vamos a destinar en cada potrero, según el forraje que éste nos ofrece. ¿Sí? Yo creo que podemos seguir. Sí. O sea, al final, con este manejo, esta ganadería regenerativa, lo que buscamos es mejorar los suelos. ¿Qué conseguimos con mejorar los suelos? Si nosotros aumentamos la materia orgánica en los suelos, nosotros aprovechamos mucho más eficiente el tema del agua. Hay un video muy interesante donde muestra los diferentes tipos de suelo y cómo el agua, por ejemplo, sale y la rapidez en que sale de los diferentes suelos. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un suelo descubierto que es solamente arena, el agua sale mucho más rápido, casi siempre viene con partículas de ese suelo, o sea que estamos degradando ese suelo. Y cuando tenemos un suelo cubierto con buena vegetación, el agua demora más en salir y sale mucho más limpia. Entonces, con todo este tema de ganadería regenerativa, la meta es mejorar nuestros suelos para que nosotros aprovechemos el agua que nos cae. Depende pues en el sitio donde estemos. En nuestro caso, esos 5 meses de agua o 6 meses de agua, aprovecharlos al máximo. ¿Qué pasa si nosotros mejoramos la materia orgánica? La humedad se mantiene más en el suelo y con eso también acortamos la época seca, porque la humedad se mantiene ahí, así que cuando dejan las lluvias tenemos un tiempo, digamos que con humedad en el suelo, y cuando empieza a llover, las primeras lluvias, aprovechamos al máximo esa lluvia, esa agua. Entonces, pues es una de las ventajas. ¿Cómo llegamos a eso? Manteniendo los suelos bien cubiertos. Hay una foto que ustedes pueden ver en nuestro Instagram, donde medimos la temperatura del suelo en diferentes partes. Entonces, en una calle, y la temperatura obviamente es muchísimo más alta. En zonas degradadas, la temperatura es alta. Y ya cuando medimos la temperatura en zonas donde hay pasto o hay árboles, esa temperatura, digamos que disminuye considerablemente. ¿Y eso a qué significa? Pues que el agua
se va a mantener ahí. Ahora, ¿qué otros aspectos son importantes? La biodiversidad en los potreros, como dijimos. Cada planta tiene diferentes raíces y esa planta aprovecha los nutrientes de los diferentes suelos, entonces pueden movilizar esos nutrientes a la zona, por ejemplo, donde están los pastos. El entrar al tema regenerativo, tenemos en cuenta mucho la biodiversidad de insectos también, por ejemplo, los escarabajos estiércoleros, hemos visto cómo ha aumentado en nuestra finca. ¿Qué hacen ellos? Ellos deshacen el estiércol que normalmente se mantiene en el potrero y lo entierran. Entonces las plantas lo pueden aprovechar. Y digamos que otro aspecto bien importante de los escarabajos es que ayudan a controlar la mosca. La mosca, como ustedes saben, deja el huevo en el estiércol, y si tenemos abundancia de escarabajos, ellos deshacen ese estiércol antes de que la mosca pueda salir. Entonces es una herramienta bien importante en el control de insectos, de problemas que normalmente se ven en la finca. Otra cosa importante que vemos es, al nosotros mejorar la biodiversidad de plantas, ayudamos a que, por ejemplo, pájaros lleguen que antes no llegaban, riegan semillas de otras especies que anteriormente no veíamos. La perturbación de los animales también hacen que plantas que no habíamos visto por mucho tiempo en la zona vuelvan a salir. Digamos que son semillas que estaban enterradas y que no habían salido porque no estaban en su estado no óptimo. encontraban las condiciones. Sí. Entonces son varias ventajas que el manejo holístico y que la ganadería regenerativa nos dan. Aquí vamos a ver un poco sobre los beneficios que nosotros en las Carolinas hemos visto. Por ejemplo, la capacidad de carga. Nosotros ahora en Bélgica, por ejemplo, tenemos 4.5 unidades gran ganado por hectárea. Anteriormente era mucho menos y era, digamos que en ciclo, porque como les conté, movíamos animales a las fincas del río. Hemos dejado, ya llevamos 3 años sin cultivar. Muchos, digamos que cultivan para la época seca y no se dan cuenta el costo de esos cultivos. No hemos utilizado suplementos. Nosotros hacemos heno en una de las fincas. Por ejemplo, en este año, de las 15.000 pacas, hemos utilizado, yo creo que 500. Hemos bajado los costos en herbicidas, hemos simplificado el manejo, entonces hemos disminuido, digamos que los costos en mano de obra. La idea es aumentar eso, pero pues con otros negocios que paguen por esa mano de obra. Nuestro propósito es seguir generando empleo, pero digamos que con este manejo hemos logrado simplificar nuestra operación y hemos llegado a que esa operación sea rentable. Por ejemplo, en Bélgica hemos aumentado la capacidad de carga. En 2019 teníamos 338 animales, ahora tenemos 386 y llegamos casi hasta 400 en la época crítica. Entonces, son muchas ventajas. En que hemos visto problemas en el tema reproductivo, hemos visto un descenso en la natalidad. Estamos viendo si son los toros, estamos viendo si es el verano, que el verano pasado también fue bastante extenso y fuerte. Pues no sabemos si eso causó un descenso en la natalidad del año pasado. Tenemos más novillas de primer parto o hembras de primer parto y novillas
que como ustedes saben eso también afecta la natalidad. Sí. Entonces ese ha sido digamos que el mayor problema que hemos tenido en estos años de manejo. Creo que podemos dar inicio al conversatorio. Abrimos el micrófono de los que quieran participar con una pregunta o contando una experiencia. Juan, para responderte esa pregunta, nosotros tenemos potreros de diferentes áreas. Digamos que en las Carolinas están aproximadamente de 3 hectáreas, manejamos lotes similares de unos 300 a 400 animales, uno de hembras, otro de machos, y digamos que la diferencia de lo que se hace es que en potreros más grandes el lote dura más tiempo en ese potrero, siempre teniendo en cuenta digamos que cuánto dura el pasto en recuperarse. Muchos dicen que al tercer día ya el pasto empieza a crecer nuevamente, pues eso es lo que queremos evitar, digamos que el ganado se coma el rebrote, que es una de las cosas más importantes, digamos que hay el no regresar tan rápido a un potrero y no dejar los animales durante mucho tiempo en ese potrero que se alcancen a comer el rebrote. Sí, y desde luego porque en el manejo holístico es importante promover el desarrollo de raíces, porque las raíces no solo, entre más grandes son, no solo tienen la capacidad de buscar humedad en superficies más profundas del suelo, sino que también cuando mueren o cuando ¿sí? se componen y también conforman esa fracción de materia orgánica que necesitamos sobre el suelo. Respondiendo la pregunta de Juan Camilo, nosotros ahora mismo empezamos con una metodología nueva en cuanto al manejo de los toros. Tenemos 2 toros con la manada durante 2 meses y los turnamos con otros 2. Es decir, tenemos 2 toros descansando 2 meses y 2 toros en servicio. Es monta natural. Ese es uno de los puntos que hemos estado, digamos que alterando un poco esto, pues no sabemos en realidad si nosotros afectamos una variable, no sabemos en realidad qué va a pasar con las demás variables. Entonces, durante un tiempo teníamos 4 toros en la manada, ahora empezamos con un sistema donde están 2 toros en la manada y tenemos el resto, digamos que descansando, entonces podemos rotarlo, pero digamos que es algo de prueba y error, viendo la experiencia de otras personas y ver, digamos, que cuál es la que nos funciona mejor. Sí, y yo creo que también influyó mucho el hecho de que cambiáramos de sistema de producción. No se ha mencionado, pero antes en la empresa se hacía doble propósito. Es decir, ordeñábamos y además de eso, en cierto periodo de la lactancia, los terneros se apartaban. Eso, en el caso de las razas cebuinas, en nuestro caso con la raza Brahman, apartar el ternero tiene un efecto positivo sobre la disminución de los días abiertos. Es algo que no estamos observando desde que pasamos al sistema de cría a toda leche, porque antes cuando se presentaba, por ejemplo, un nacimiento y medio cada 2 años, ahora tenemos un nacimiento cada 2 años, o sea, se incrementó casi el doble el intervalo entre partos. Hacemos el destete no por resultado de palpación, sino por tiempo. Acá la lactancia demora 8 meses, obtenemos para esta época terneros de 160 a 170 kilos, y en época de lluvia, digamos que sí aumenta un poco. Hemos tenido destetes de 230, 220 kilos en la época de lluvias.
Entonces, Sí, sí, aquí pero estamos digamos, trabajando para mejorar esos indicadores reproductivos. digamos que la idea fue simplificar. Y nosotros teníamos lechería, eso significaba que teníamos que tener varios lotes rotando en la finca, entonces teníamos que definir áreas para cada lote. Entonces eso nos afectaba, digamos que la rotación del lote grande. Entonces lo que buscamos ahora en realidad es enfocarnos en los resultados de la finca como tal. Por ejemplo, el año pasado logramos vender menos animales pero más kilos. Entonces, que pues al final vendimos animales más pesados y la finca, digamos que lo soportó. Entonces, es hay que una balanza donde cada cual pues tiene que ver qué es lo que necesita, qué no necesita. Eh, Nosotros teníamos pues la opción de, digamos que abandonar el ordeño, mucha gente no lo puede hacer porque necesita ese diario, eh, pero pues nosotros lo pudimos hacer y digamos que mantuvimos la, el flujo pues, durante esos meses críticos y ya después empezamos a vender los animales de ceba y eso nos dio para el manejo, flujo de la empresa. Sí, sí, y pudimos soportarlo también por disminuir un poco el costo de producción. Antes se tenían más trabajadores para el ordeño, se hacían mayores gastos en cuanto al establecimiento de cultivos anuales, que eran los que se usaban para elaborar el ensilaje. El ganado sufre mucho cuando se hace transhumancia, eso era algo que obligatoriamente se tenía que hacer. Entonces, digamos que si lo vemos desde el punto de vista del bienestar animal, también es muy positivo. Entonces, sí. Sí, son Yo trabajo, cosas que hay que trabajo ir, sí, sobre la calidad de los forrajes. Sí. Que cómo ha cambiado la calidad de los forrajes en el nosotros, sistema anterior con él. digamos que nosotros en el tema de forraje hemos mantenido lo que teníamos, mmm, que son la colosuana, manejamos Angleton, manejamos Climacuna, se ha visto pues áreas donde hay mucho cajón, hemos utilizado la bombaza, eh, la Toledo, digamos que el tipo de pasto no lo hemos cambiado, esperamos que al mejorar el suelo, al mejorar, digamos que los nutrientes del suelo, el pasto también debe mejorar. Nosotros el año pasado hicimos pues durante 2 años hemos hecho estudios de suelo, pero pues esto es una, un modelo de prueba y error, entonces tuvimos un pequeño inconveniente con la forma como se tomó la muestra y obviamente nos dio datos completamente diferentes. Sí. Pero es fácil de, digamos que ver la mejoría en la condición del pasto. Como ustedes ven en la zona de Sucre, por ejemplo, en esta época, se ven los potreros súper Sin cobertura. sin cobertura, con un pasto muy pequeño, casi que comiendo, casi que en tierra. Nosotros tenemos unos potreros mucho más cubiertos, eh, con bastante materia seca que protege al suelo. Entonces esperamos que en los próximos años esos Que el efecto sea acumulativo, sí. Que cada vez sea mejor. la carga animal, nosotros manejamos el software ganadero y digamos que ahí nos da el dato de, de cuál es la carga animal. Eso hay una fórmula, no sé si Astrid pues, tienes eso Sí, podemos mostrar en el software, ¿sí? Cómo lo determina el software. eso depende pues el peso del animal,
Sí, generalmente se hace en base a una unidad de gran ganado, que son 450 kilos. Entonces se hace en base al área de la finca, que sería la disponibilidad de área de la finca y el número de animales que están alojados en la finca. Entonces, lo que vemos en nuestro caso es que, por ejemplo, en Bélgica tenemos 118 hectáreas donde tenemos 365 animales. Entonces, si hacemos el cálculo, nos da más o menos el valor que usted mencionó, 4,7 más o menos. animales por hectárea, sí. Es simplemente una división. El tema de las garrapatas y moscas, pues digamos que hemos intentado aumentar la población de escarabajos y yo creo que con eso vamos a trabajar un poco la mosca. Nos dijeron de una solución con una mezcla de la sal con ajo en polvo que estamos probando. Al parecer hemos tenido, digamos que buenos resultados, pero pues tenemos que esperar un poco a ver qué pasa. Y otra cosa fue que, digamos que una de las estrategias que desarrollamos fue dejar de usar ivermectina. Inmediatamente se dejó de usar ivermectina, empezaron a aparecer escarabajos durante la época de lluvia. Es difícil encontrarlos ahora porque no hay suficiente humedad y ellos la necesitan. Pero sí, definitivamente dejar de usar ivermectina es fundamental para iniciar este proceso por el tema de los escarabajos estercoleros. En el tema de razas, nosotros anteriormente teníamos lo que llaman los 7 colores. Entonces se le metía cimental, porque se ponía la raza cimental se ponía de moda, y después de un tiempo volvíamos al Brahman comercial, le metíamos Holstein porque el Holstein se ponía de moda y después nuevamente regresábamos. Entonces, al acabar con la lechería, lo que decidimos fue enfocarnos en la raza Brahman, que es, digamos, la raza predominante en nuestra zona, que tenemos experiencia que aguanta, digamos, que los veranos y el clima tan fuerte. Son muy resistentes. El tema de las razas criollas es interesante, pero sería un cambio, digamos que muy abrupto en estos momentos. De pronto lo podremos pensar en este momento, pero ahora, en otro momento, pero ahora yo creo que estamos enfocados en, digamos que en mantener una raza Brahman, tener animales comerciales con muy buen fenotipo, que a la gente le guste, que sean rústicos y adaptados a nuestra zona. Tema de, nos preguntan que si los problemas reproductivos, que si no pensamos que pueden ser por falta de algunos minerales. Nosotros utilizamos sales mineralizadas. Posiblemente es uno de los factores. Estamos, digamos que evaluando la utilización de un modelo que viene de Estados Unidos donde se da sal blanca y se dan los diferentes minerales en recipientes separados para que cada animal pruebe o consuma lo que necesita. Es un experimento que estamos, digamos que evaluando, pero sí puede ser un factor. Aquí nos pregunta Marco sobre el proceso de implementación. Como les comentamos al principio, lo primero fue hacer subdivisiones, subdividir los potreros y luego pues agrupar, que yo creo que se debe hacer de una manera contraria, pues primero agrupar los lotes y así pues ya se puede ir haciendo las subdivisiones de acuerdo
al número de animales que se tenga y a las características del predio. El peso al destete, bueno, son terneros que vienen del cruce Brahman, vacas Brahman con toros Brahman puros, se destetan a los 8 meses. Esa era la pregunta del hombre abono se refugio. Sí. Ahí nos preguntan sobre el amamantamiento restringido. ¿Los son Brahman? Okay. En una época lo intentamos, pero nuevamente vamos al tema del manejo. Si tenemos amamantamiento restringido, entonces el manejo se complica un poco, tendríamos otro lote con las crías. Entonces por eso, digamos que en este momento vamos a ver cómo los animales reaccionan a los cambios que hemos hecho. Como ustedes saben, en la naturaleza los cambios no son tan rápidos, entonces posiblemente van a necesitar de un poco más de tiempo para mejorar ese punto reproductivo y digamos que pensamos que la naturaleza se maneja así, porque en las grandes manadas los animales no están separados, entonces nosotros aquí estamos casi que aplicando lo que vemos afuera, vamos a ver qué pasa. Ahí nos tocará hacer cambios a medida que pasa el tiempo. Ok, Martín pregunta sobre la suplementación en la etapa de finalización de los novillos. Y no sé si quiera... Nosotros no usamos suplementos. Todo es solo a pasto y sales. Así que no hemos tenido la oportunidad de hacer ese ensayo. Sin embargo, los rendimientos en canal que hemos obtenido son satisfactorios. Sacamos novillos entre 480 y 500 kilos, sin necesidad de usar suplementación. Y esos animales están saliendo más o menos a los 30, un poco menores, 30 meses. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos filtros constantemente, entonces estamos, digamos que sacando animales que vemos que están muy por debajo de la curva de crecimiento que nosotros queremos. Entonces siempre estamos tratando de mejorar en ese sentido. La pregunta de Diego, sí, sobre el tipo de pastoreo que hacemos. Es pastoreo de ultra alta densidad. Es una... No es Guasán, digamos que es una mezcla. En el manejo holístico se mezclan varios modelos. Entonces, la base es Guasán, es una rotación, digamos que constante, donde se busca que los pastos no sean ni sobrepastoreados, ni pastoreados por muy... ni subutilizados. Entonces es una mezcla de todos, se busca una alta carga animal, aunque el de ultra alta densidad normalmente utilizan mucho más animales que lo que nosotros utilizamos, son digamos que rotaciones diarias que se deben hacer, nosotros no aplicamos eso, nosotros aplicamos rotaciones a veces de 3 días, a veces en potreros más pequeños pues duran un día, pero digamos que no es tan rápida como se utilizaría. Y más que otra diferencia es que en nuestro caso la capacidad de carga se mantiene en época de lluvias y en época seca. Generalmente con el pastoreo rotacional de Guasán la carga disminuye en época seca.
Entonces, también hay esa diferencia. Y pregunta Juan Camilo sobre términos económicos, ¿cuál proceso productivo es más rentable? Si la cría o el levante, y digamos que creo que es relativo, todo depende de las tierras que se tengan. Yo haciendo cálculos, me decía que lo mejor era, digamos, que salir del animal una vez destetado, pero si, digamos, uno vende esos animales, entonces, ¿dónde inviertes esos fondos? Yo creo que el mantenerlos en el predio nos dan una mejor tasa que si los invertimos, por ejemplo, en un CDT o en otro vehículo financiero. Entonces, para nosotros, lo mejor es hacer el ciclo completo y salir, pues obviamente, con animales que sean bien eficientes. Tenemos, aquí nos pregunta Damián si tenemos información sobre la rentabilidad en la ganadería. Tenemos los datos, como les comenté anteriormente, teníamos altos costos en el tema de personal, en el tema de insumos, en el tema de ACPM. Digamos que vendíamos animales de acuerdo a las necesidades que teníamos. Ya hemos tratado de cambiar en eso, vemos una reducción en costos casi del 50%. Los animales los tratamos de vender mensualmente y no, digamos que de acuerdo a las necesidades. Si vemos los datos anteriormente, algunos años estaban positivos porque vendíamos muchos animales y el año siguiente obviamente estábamos en negativo porque no teníamos los animales para vender. Entonces hemos estabilizado el negocio, ahora mismo está dando utilidad y la idea pues es, al mejorar el suelo, vamos a aumentar la capacidad de carga, vamos a tener más animales para vender. Cada vez va a ser pues mucho mejor la rentabilidad. Aquí nos preguntan sobre el tema del romo silvano. Y sí, digamos que hemos visto esa raza, pero en estos momentos estamos enfocados en el Cebu Brahman, que es digamos que la raza que durante mucho tiempo se ha mantenido fuerte en la zona. Entonces, creemos que en este momento es lo que nos da mejor resultado. Ok. Marco pregunta sobre qué hacemos con los animales que están por debajo de la curva de crecimiento. Acá nosotros descartamos, ellos no van a otro lote, simplemente salen de la finca, tratamos de agrupar un número considerable de animales para completar el cupo del camión y se van a subasta. Ese es el tratamiento que hacemos con ellos. Y ahora mismo usamos como meta terneros que estén en una ganancia superior de 350 gramos día a vida. Es como el filtro que hacemos. Y nos pregunta Román sobre el tema de parámetros de selección. Digamos que en vacas miramos fenotipo, miramos intervalo entre partos, miramos digamos que el resultado de las crías, qué tan buenas son las crías, los días abiertos muchas veces, y vemos que una vaca está muchos días abiertos, pues, la sacamos, que digamos que nos hemos dado cuenta que eso puede ser un error porque probablemente estamos
eh, perjudicando o dándole el error a la vaca y no, por ejemplo, a los toros, como tú dices ahí. Entonces este año empezamos también con la prueba de fertilidad de los toros y bueno, haciendo diferentes pruebas para ver qué nos funciona mejor. Con la selección de los toros buscamos toros de ganadería reconocidas en la zona, no buscamos toros, digamos que muy grandes ni de pista, sino pues toros que tienen una buena genética. Es más, en algunos casos hemos utilizado toros hasta de la misma cría, por ejemplo para las fincas de la Ciénaga o del Río, donde son tierras pues mucho más delicadas con los animales, entonces buscamos animales más rústicos. El tema de la inseminación artificial, durante nuestras pruebas anteriores también lo usamos, pero digamos que ahora mismo eso significaría otro lote. Entonces, digamos que nos cambiaría un poco el manejo. Estamos pensando en hacer, para sacar toros, digamos que para nuestra ganadería, utilizar una finca pequeña que tenemos y digamos que llevar las mejores vacas, inseminarlas y luego regresarlas a la finca o a la manada. Entonces estamos pensando en esa alternativa. Vamos a ver cómo nos va. No sé si tengan alguna otra pregunta. Como les comenté, la idea es que durante esta cuarentena podamos hacer charlas virtuales con otras empresas, que ellos puedan mostrar su experiencia, mostrar lo que están haciendo y digamos que aprender unos de otros. Entonces hemos hablado con varias empresas que asesoran en el tema de ganadería regenerativa, hemos hablado con empresas que lo están implementando y bueno, próximamente les estaremos contando quiénes van a hablar, cuándo sería la charla. No sé si a las 3 les queda bien o si prefieren otra hora que sea más aconsejable o más fácil para que la gente pueda asistir. Las hembras de levante se manejan igual a los machos, se quedan en el lote de hembras. Entonces ellas, digamos que se destetan, se sacan a las madres de ese lote por un tiempo y después las madres regresan al lote grande. Podríamos intentar, aquí sugieren que después de 5, yo creo que podríamos intentar a las 5. Perfecto. Sí, ahí quiero, les aclaro que la tos, ya nos hicimos la prueba y no es coronavirus. Entonces, yo creo que si alguien quiere expresar algo, contar una experiencia, le podemos habilitar el micrófono. Entonces escriben un mensajito para poder colocarlos, que todos los puedan escuchar. digamos que aquí pregunta Juan Camilo sobre los resultados económicos en cada una de las fincas. Bélgica, digamos que la hemos tenido como el conejillo de Indias. Siempre hacemos las pruebas primero en Bélgica y después las aplicamos
en las demás fincas. Entonces sí, yo creo que en este momento Bélica tiene mejores resultados, hemos tenido mejores resultados en el tema del manejo, en el tema de la rotación. Las Carolinas, en el verano pasado tuvimos, digamos que, un verano muy duro y teníamos todavía varios lotes de animales. Entonces, después del verano, o al final del verano fue que empezamos a agrupar los lotes. Entonces, este año es donde en realidad estamos viendo el resultado y como les digo, ahí nosotros fabricamos o producimos heno en esa finca y en este momento no hemos utilizado las pacas. Entonces, por ese lado nos ha ido muy bien. Aquí nos preguntan sobre el tema de la división. Utilizamos cercas eléctricas y cercas fijas. Digamos que simplificamos el manejo, no hacemos subdivisiones. Vamos a ver, aquí Juan Camilo quiere hablar. Igual hay otros modelos que también son muy buenos que se pueden aplicar. Una de las características del manejo holístico es que, digamos que no hay un bueno y malo. Todo depende de lo que uno quiera, todo depende de la finca, de lo que uno quiera lograr en esa finca. Entonces, uno tiene que ir probando, digamos que qué funciona, pero pues ahí, como les comentamos, hay unos temas básicos que se tratan con el manejo. Conocemos proyectos, vamos que el manejo holístico, si ustedes entran a la página del Instituto Savory, pueden ver que hay modelos en casi todo el mundo, en Argentina, en Chile, en Uruguay, estamos nosotros en Colombia, en Estados Unidos hay varios, en México, en África, que fue donde, digamos que donde salió el modelo, en Europa. Entonces, digamos que hay en diferentes latitudes, niveles de altura. Yo creo que Juan Camilo, creo que nos puedes... Sí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, no, Nelson, y felicitaciones por haber arrancado. La verdad que el manejo holístico es una maravilla. No es, yo creo que el impedimento es más mental que cualquier cosa. Les preguntaba ahorita por el tema de Bélgica, porque, bueno, nos decían que manejaban un solo lote de 350 cabezas, pero digamos dentro de ese grupo ustedes tienen calculado más o menos cubrir pues cuántos toros tienen por vaca, porque veo que se me hace poco solamente tener 2 toros, teniendo en cuenta que la monta de un toro cebú pues puede cubrir alrededor de 35, máximo 40 vacas. De pronto por ese lado es que, digamos, tuvieron de alguna manera pues ese impasse con la natalidad. Lo otro era pues la pregunta de cuanto a rendimiento económico. Te la preguntaba más que todo es, o sea, en el manejo holístico que ustedes están realizando en estos momentos, ¿qué han visto que responde mejor a ese manejo inicial cuando la gente está haciendo, digamos, el cambio de una ganadería extensiva a una ya más intensiva en manejo holístico? Es decir, los resultados en la cría son mucho más positivos que en los levantes que están haciendo en las Carolinas. Y en las Carolinas, ¿cómo, digamos, qué les ha respondido mejor en cuanto a ganancias de pesos? ¿Los machos, las hembras?
cómo ha sido esa parte? Sí, para empezar, digamos que con los toros nosotros manejábamos lotes con 4 toros. Sí. Y ahí vimos el descenso, digamos, en la natalidad. Vemos que a veces los toros terminan peleando entre ellos, pues ninguno monta. Por eso decidimos, vamos a probar, digamos, que con este modelo y en qué nos ayuda. Digamos que sabemos cuáles son los padres, pues, o por lo menos sabemos que está entre 2 los, los padres durante ese tiempo. Vamos a probar, no sé cuál va a ser el resultado, pero esa es la prueba. En el tema de rentabilidad, no te sabría decir, digamos, que cuál funciona mejor. Nosotros manejábamos un modelo, digamos, que de ciclo completo. Entonces, para nosotros fue lo mejor porque no tuvimos ni que salir de muchos de los animales, ni comprar animales. Entonces, con el tema de la rotación, yo creo que es mucho más fácil los machos. Si no tienes, o si tienes ordeño, digamos que ya es un poco más complejo por el tema de que tienes que tener diferentes lotes, sobre todo en el ordeño, digamos que costeño. En la ganadería del interior se utilizan las razas que no necesitan del ternero, entonces de pronto puede funcionar. Yo diría que depende lo que tú quieres, la tierra que tengas, lo que quieres lograr en esa tierra. Dentro de digamos, dentro del manejo que ustedes realizan, en las divisiones tienen en cuenta tener callejones, o cómo lo realizan el movimiento entre potreros. Sí, depende, digamos que depende de dónde está el potrero y dónde está el agua. Muchas veces nos queda mucho mejor hacer un callejón hasta el agua que montar, digamos, que albercas en toda la finca. Nosotros en Bélgica tenemos un problema y es que estamos cerca al pueblo. Entonces mucha gente entra a la finca, rompe las boyas de agua, rompe la cerca. Entonces el tema de los callejones, digamos que nos ha ayudado a tener menos puntos de agua. Correcto. Esto, digamos que todo depende del entorno y de lo que cada uno esté buscando. Toda la conducción de agua la haces por mangueras, por gravedad. Sí, tenemos tubería por toda la finca y tenemos, digamos que represas que cercamos y le abrimos callejones y de esa manera le da, digamos que agua a varios potreros. Qué bien, hombre, excelente, muchas gracias. Claro. No sé si algún otro quiera preguntar. Tema de si utilizamos vitaminas inyectables, no utilizamos baños. Se hacen baños, digamos que muy esporádicos cuando vemos que ya, por ejemplo, la mosca está afectando mucho el ganado, entonces ahí sí tenemos que implementar algunos productos, pues, que están en el mercado, pero tratamos de evitar el uso de químicos. Y, por ejemplo, el tema de los desparasitantes. Nosotros anteriormente lo aplicábamos muy seguido durante el año. Cuando decidimos, digamos, que cambiar el modelo, alcanzamos a durar casi año y medio sin desparasitar. Y el modelo o la idea que tenemos ahora es desparasitar, digamos, que los animales que veamos en las peores condiciones o que necesiten ese impulso. ¿Qué hacemos con eso? Que no todas las heces
estén contaminadas. Entonces, creemos que con eso podemos mejorar, digamos que el ciclo de los escarabajos, no afectar a todos los animales. Ya te abro. Julio ya puede, creo que tiene ya el micrófono abierto. Muchas gracias, Roberto. Excelente, ahí podemos, Roberto, podemos cuadrar una charla para que ustedes cuenten lo que están haciendo y cómo es su modelo. Todo eso yo creo que es positivo y le interesa a la gente. Julio, yo creo que está el micrófono, ahí está abierto Diego y Julio. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. No sé si ahí me escuchan, allí que me pueda confirmar que me escucha. Sí, señor. Bueno, me parece muy interesante lo que están haciendo. Yo quería, como a modo de aporte, también comentarles un poco. Yo hago pastoreo racional Guasán hace 4 años en una finca pequeña. Tengo 28 hectáreas de pastoreo y actualmente estoy manejando 80 cabezas de ganado allí. Es una cría pequeña y pues nada, yo lo que quería era como resaltar también con lo que ustedes están haciendo, la importancia de no usar las ivermectinas, de el no uso de medicamentos veterinarios de manera indiscriminada, de maquinarias, de abonos. Pues también he aplicado el manejo holístico un poco al tema del pastoreo racional Guasán y he como dejado, he tratado de dejar que se exprese la naturaleza Sí. en el entorno ya. También pues la garrapata, como tú comentabas algo, con la sola rotación de los potreros, yo tenía muchos problemas de garrapata. Eso era mensualmente 100.000 pesos, 130.000 pesos, tratando de probar productos para controlarla. Y una vez hice la división de los potreros y empecé a rotar, o sea, el cambio fue instantáneo. O sea, ni siquiera era que lo dudé, sino que me empecé a dar cuenta cómo la garrapata empezó a bajar su población de una manera considerable, al punto de que ya hoy no, o sea, hace 4 años yo no controlo garrapata con ningún producto. Sí controlo un poco la mosca, la controlo con un baño orgánico que producen acá en Villavicencio. Sí. Pero no, nada, no de aporte, ese es el camino. Yo lo que quería brindar era ese aporte. El camino es ese, el camino es sin tanto uso de químicos. La fertilidad mejoró muchísimo también, porque las vacas se ven mucho más tranquilas, las vacas se ven relajadas. Antes tenía problemas que se me salían de la finca, pues ahora ya como hay comida. También pasé por una situación muy similar, y es que yo ensilaba y después de que hice la rotación, el primer verano que tuve que enfrentar, nada, ese silo se me empezó a pudrir, porque por más que yo le daba a las vacas en el establo, las vacas se acostumbraron al pasto fresco y ya no consumían el silo igual que antes. Sí. Entonces eso cada vez fue menos, la actividad del ensilaje cada vez fue menor, y ahora nada, pues en silo tengo algo de reserva, pero hasta el momento ya he pasado 3 veranos y no he pasado ningún verano sin pasto, gracias a Dios. Entonces nada, como manera de aporte para las personas que están empezando, también como los que están aprendiendo, ese es el camino, y ahí tienen un modelo excelente como el que nos están presentando ustedes en sus 2 fincas. Entonces nada, muchas gracias. Estos espacios son muy interesantes, espero que nos sigan invitando, y también nosotros también lo que les podamos compartir, ahí estamos también para servirles. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Diego. Y importante ver que, digamos que en diferentes regiones funcionan, digamos, estos modelos regenerativos. Entonces, muy valioso
ese comentario yo creo que nos demuestra que podemos, que tenemos otras opciones. Claro que sí. Seguimos, la idea es hacer pues, varias charlas durante esta época. Estaremos coordinando algo muy, digamos que muy sencillo, más que todo crear esta interacción y responder preguntas, mostrar que la ganadería regenerativa tiene salida y se puede aplicar en nuestro entorno. Y nos preguntan sobre la sustitución de químicos. Digamos que nosotros utilizamos herbicidas durante varios años y lo hacíamos constantemente. Ese tipo de químicos los paramos por completo hace 3 años, igual que digamos que el desmonte a gran escala, que también lo hacíamos. Nosotros fumigábamos toda la finca y desmontábamos toda la finca cada año, o 2 veces al año. Lo que hacemos ahora es, pasamos el lote de animales y una vez sale, digamos que hacemos los retoques que se necesitan, plantas que el ganado no consume, detalles. Digamos que lo bonito del asunto es que los potreros quedan casi que desmontados, entonces es muy poco lo que se tiene que hacer. Los otros químicos, la ivermectina la cambiamos para el levamisol, que pues averiguamos y vimos varios estudios y decían que eran menos perjudiciales sobre todo para los escarabajos. Digamos que no utilizamos así otro tipo de químicos. Sí, aquí José Luna nos pregunta que si hemos visto este tipo de producción en especies menores. Sí la hemos visto, y es más, hay unas que mezclan, digamos que los diferentes tipos de animales, mezclan los bovinos con ovejas, cabras y ese tipo de cosas. La gente en Argentina son expertos en el tema de manejo de caprinos y ovinos. Vamos a tratar de hacer algo con ellos para que expliquen un poco cómo es el manejo. Nosotros tenemos corderos, pero digamos que no han entrado al proceso. Pero sí existe la producción de especies menores, hasta de rotación en gallinas. Pues también es bien interesante lo que se puede hacer. Y Pablo pregunta que cómo nos vamos a enterar de las siguientes charlas. La idea es hacerlo por Instagram. Digamos que vamos a hacerlo todos por aquí por Zoom. Y ojalá pudiéramos hacer una al día. Vamos a ver si tenemos los participantes suficientes para hacerlo. Aquí nos preguntan que si tenemos algún acompañamiento, monitoreo del impacto de los suelos por parte de alguna entidad. En este momento no. Digamos que ese monitoreo lo hacemos nosotros internamente. Astrid de pronto puede ampliar un poquito el tema de qué monitoreamos, cómo lo hacemos. Y nosotros desde octubre del año pasado iniciamos a hacer los monitoreos ecológicos. Para esto lo que hicimos fue determinar unas áreas específicas en las fincas. Lo hicimos inicialmente en Bélgica y establecimos unas transectas.
Entonces colocamos marcadores en 5 potreros, daban, digamos que, una idea de cómo es la finca en general. A partir de estas transectas, lo que hacemos es ubicar un marco de 1 metro cuadrado y evaluamos, digamos que, parámetros en cuanto a la diversidad de especies que están dentro de esa área, la humedad y las características físicas del suelo. Fue nuestro primer ensayo, la idea es hacerlo una vez cada año para la misma época. Priorizamos que se haga durante la época de mayor actividad biológica, que es cuando estamos en las lluvias. Y lo que esperamos es determinar y evaluar cómo ocurren esos cambios en nuestro agroecosistema en la medida que avanzamos con el manejo holístico. Es lo que hacemos en materia de evaluación de suelos. Y preguntan que cuál es el usuario en Instagram. Estamos como @lascarolinasco. Preguntan también sobre la captura de carbono. En los últimos 2 años hicimos un estudio de suelos que, digamos, que medía el porcentaje de materia orgánica. Entonces, con eso podemos, digamos, que mirar si estamos capturando o no carbono. La idea, pues, es vincular a empresas, ya sea gubernamentales o otro tipo de empresas que estén enfocadas en el tema de esas mediciones y poder tener, digamos, algo más concreto. Pero en este momento no tenemos ningún vínculo con esas compañías que hacen las mediciones. Bueno, yo creo que terminamos por hoy. Muchísimas gracias por participar. Ahí por Instagram pues les estaremos diciendo sobre la próxima charla. Ojalá sea mañana. Ahí les contamos. Y hay que empezar, digamos, que a cambiar un poco el paradigma, no tenerle miedo a los cambios, mirar muy bien el tema de los pastos, tratar de no sobrepastorear, tratar de no maltratar tanto los suelos, que si nosotros no los maltratamos, el mismo suelo nos va a dar mayores resultados y beneficios. Así que los invito a que se animen. Las puertas en las Carolinas están abiertas. Allá tenemos pues las puertas abiertas en Sucre, si quieren visitar las fincas, ver lo que hacemos. Solamente es que nos digan. Bueno, muchas gracias a ustedes.